donde vamos a ir. Pero sorpresita, cuando estemos llegando es que les voy a enseñar. Por el momento les voy a decirte que estoy caminando por la bahía, que está en la bahía, porque es que vamos a coger un ferry ahora. Así que vamos a ver que esto va a estar bueno. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you need to taste. And my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. Por allá por la entradita tuvimos que enseñar el pase. Y allá está la fila, todo eso para montar el ferry que está allá. Yes. Ya nos montamos o me monté en el ferry y como tengo estos pelos. Ya me monté en el ferry, miren para acá que vistas más maravillosas. El día de hoy estamos en Alcatraz. Es algún lugar que quería venir porque me llamaba muchísimo la atención. Pues yo les cuento de que yo soy de una isla de Cuba que también era una prisión. Fue como que la función original y entonces por eso tenía ganas de venir a Alcatraz porque es demasiado famosa. Una de las cosas que más nos sorprendió fue que en la isla vivían civiles. Hablamos de los empleados desde los guardas hasta el alcalde y de sus familias, niños incluidos. Aunque los niños que crecieron allí dicen tener buenos recuerdos, para ellos era un lugar como cualquier otro. Okay, por allá llegamos, allá hasta el bote. Hay una persona aquí explicando bastante acerca de... Hoy en día quiero que sepan que Alcatraz ya no es una prisión, es un museo. Y hay como unas estaciones para coger mapitas, dice que vale $1, pero nadie lo pone. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Y aquí están mapitas. Ya les enseñé el barco en que vinimos. Tuvimos que venir en un ferry desde San Francisco, que se ve allá a lo lejos. Ya les enseñé el guía que les va a hablar bastante. Saber de que Alcatraz es mundialmente famosa por el hecho de que era supuestamente imposible escapar de ella. Que se sabe de que sí hubo alguien que escapó. Y bueno, más gente hasta que la cerraron. Y hoy por hoy es un museo donde está abierto al público, donde uno puede entrar, donde con este mapita que vale $1 que nadie paga puedes hacer tu guía. De todas formas también tienes una visita guiada y bueno, vamos a recorrer a ver qué interesante hay adentro. Bueno, estoy esperando a que venga el trencito guiado para no tener que caminar porque miren para esto, es bastante grande, bastante alto y yo soy un poquito vagueta, pero bueno, vamos a tener que hacerlo. Traten de ver la película The Rock de Nicolas Cage para que entiendan un poquito más acerca de la isla y la serie de Alcatraz. Alcatraz debe a su nombre al explorador español Juan Manuel Ayala, que la descubrió en 1775, que al llegar se encontró una inmensa colonia de alcatraces. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, en Alcatraz, dejando a un lado el tero frío, la calidad de vida no era mala. Por ejemplo, la política de comidas era mucho mejor que en los de la mayoría de las prisiones. Los directivos creían que si los temidos presos, recordemos que aquí estaban algunos de los criminales más peligrosos de la época, estaban bien alimentados, con abundante y rica comida, los problemas serían menores. Y la verdad es que tenían razón, las peleas en el comedor no eran el pan de cada día, como solía suceder en otras cárceles. Como dato curioso, hay un audio guiado, un tour guiado con audio y es con audífonos y caminando, así que es un sacrificio físico que estamos haciendo. Entonces déjenme contarles un poquito acerca de... Para venir es obligatorio, mandatorio, venir en el ferry porque como se dan cuenta es una isla que no tiene acceso terrestre por ningún lado, no tiene un puente, no tiene nada. Es obligatorio venir en ferry, venir en barco. También vi que hay unos tours. Déjame ver si se ve. Creo que en una de las tomas anteriores que hice se veía que habían como unos kayak. Es una de las atracciones que tiene San Francisco. Es como un tour de kayak en un grupo. Rentas tu kayak y se van todos en un grupo. Y así es una de las maneras de llegar a la isla también, pero normalmente no. O sea, se hace el tour alrededor de la isla, pero no se llega como tal a la fortaleza. Entonces, obligatorio, mandatorio, la única forma es el ferry. Es una loma que acabo de subir.
Yo compré como un voucher que ya incluye el ferry y la entrada a la fortaleza. Existe otra manera que es de comprar el ferry aparte y la entrada aparte. Es un poquito más cara cuando lo haces así. Sale como a $49 la entrada al Alcatraz y el ferry cuesta como $25. Me salió, que no me acuerdo exacto el número, pero sí le voy a dejar aquí abajo el número exacto de cuánto me costó todo junto de lo que fue el ferry y la entrada a Alcatraz. San Francisco, ustedes saben que es de las ciudades más caras de Estados Unidos y del mundo. Pero les soy sincera, no sé si es adaptada a donde vivo, que también es bastante caro, pero no lo he visto hasta el momento extremadamente caro, algo impagable. No lo he visto y sí es algo espectacular. Por lo menos me ha encantado y esta era una visita obligatoria aquí a Alcatraz, porque si vienes a San Francisco y no vienes a Alcatraz o a Puentes de Golden, no sé. Hola, gaviota. Hola. Saluda a los seguidores. Y dile a todo el que está viendo el video que si no se ha suscrito, que se acabe de suscribir ya. Darle caso a la gaviota y suscríbanse si están mirando este video y no se acaban de suscribir. Denle like si les está gustando y si no está gustando también. Déjenme mi comentario que quieren que cambie, que todo. Que al final todo me ayuda. Esto que vienen a mis espaldas es donde se subía el francotirador para vigilar si alguien intentaba escaparse de la cárcel. Y así tenía visibilidad para bastante parte de la isla. El área que explica de los verdaderos moradores del pueblo, de la isla, que era una tribu. Una de las curiosidades de Alcatraz que más boquiabiertos nos dejarán y de lo cual no teníamos ni idea es que tras el cierre de la prisión un grupo de indios americanos ocuparon la isla legalmente. Según un tratado firmado en el pasado, podían asentarse de nuevo en todas las tierras ocupadas por el hombre blanco. Lo hicieron para reivindicar su situación y en su manifiesto, entre otras cosas, explicaron por qué la isla era perfecta para ser una reserva india. No tenía infraestructura moderna, ni medios de transporte, no tenían agua potable, las instalaciones sanitarias eran insuficientes, no tenían posibilidades de distribución, de industrialización, ni siquiera asistencia sanitaria. La tierra rocosa no permitía alimentar a los animales ni cultivar. No habían centros de formación y quien vivía allí no tenía libertad ni independencia. También pintaron un grafiti muy llamativo en la entrada de la isla: Peace and Freedom, Welcome Home on the Free Indian Land. Para que de esta manera todos los barcos que se acercan a San Francisco recuerden cuál fue la historia de Estados Unidos. Esta ocupación sirvió sí y no. Si bien en un primer momento esta protesta consiguió captar la atención de la prensa y la simpatía de la opinión pública, poco a poco se fue olvidando y los últimos militares fueron desalojando en 1971. Ahora bien, no todo fue inútil. A raíz de la ocupación de Alcatraz y de unas cuantas más, el gobierno decidió devolver muchas tierras a los nativos y aprobar leyes que apoyan a la autodeterminación y el autogobierno indio. Ok. Este pequeño cañoncito que se ve aquí a mis espaldas fue usado, es que antiguamente esto era una fortaleza española, antes de ser la prisión, era una fortaleza española, esta parte era de España y pues este cañón fue utilizado para la defensa. Pregunto cómo dormían acá. ¿Cómo qué? ¿Cómo dormían? ¿Cómo dormían? ¿Ah? Bueno, evidentemente sí está un poco difícil porque lo que veo nada más es una mesita, el baño y nada más. Tienes razón, ¿cómo dormían? Al ser una cárcel de alta seguridad, las celdas eran individuales. Vamos, Alcatraz era una cárcel temida, pero muy cómoda, y no fueron pocos los presos de otras instituciones que pidieron traslado hacia allí. Entre sus presos estaba Robert Franklin Stowe, que, aprovechando el tiempo libre de su cadena perpetua, comenzó a estudiar las aves, ganándose el apodo de Birdman of Alcatraz. Hasta publicó un libro sobre sus observaciones e inspiró una película, El hombre de Alcatraz. En la isla de Alcatraz nunca se llegaron a producir sentencias de muerte. Esto no quiere decir que no hubo muertes. 15 presos murieron por enfermedades o muerte natural. 5 se suicidaron y 8 personas fueron asesinadas, algunas durante motines. Motines, claro, como toda la gran prisión que se aprecie, Alcatraz tuvo sus motines e intentos de fuga. El más célebre fue el de los hermanos Engels y de Frank Morris, que en 1962 consideraron escapar de la cárcel. Eso sí,
Nunca se supo si acabaron muertos en las gélidas aguas de la bahía o si, como alguna fotografía sugiere, llegaron a Brasil. Siempre se dijo que era imposible sobrevivir nadando desde la prisión hasta San Francisco, tanto por las temperaturas del agua como por las fuertes corrientes. Pues no solo es posible, sino que cada año cientos de personas lo hacen durante el Alcatraz Triathlon. No fueron pocos los episodios paranormales que tuvieron lugar en Alcatraz. El más sonado es el recluso que, tras ser encerrado en la celda 14D, comenzó a gritar que una figura con los ojos de color de fuego estaba allí. Continuó gritando por horas hasta que de repente se cayó. Nadie hizo mucho caso, ya que los consideran un loco, pero el día siguiente se encontraron con que el preso había muerto, con marcas de manos alrededor de su cuello y una expresión escalofriante en la cara. La evolución de las esposas usadas aquí en esta prisión hoy no se mueve. Ay. Ok. Estas fueron las usadas entre 1581 al 65, de 1934 al 63, que es la que más conocemos por lo menos nosotros, y esta es la que se usa hoy en día. ¡Yay! Algo también sorprendente es que los presos tenían equipos de béisbol y hasta una banda. Al Capone tocaba en el banjo. Ahí se jugaban pelotas, Frank, y todo este es el área de... Sí. Entonces aquí llegamos a una parte que voy a dar la vuelta por aquí. Sí. Ok, se fue. Y llegamos al área de juego. Para el audio guiado, si no, tienes que coger como un teléfono que te dan, donde te van a ir explicando todo por vía audio. Entonces, cuando terminas, lo entregas aquí en este espacio que ves aquí. Y si no quieres cogerlo, puedes hacerlo con el celular escaneando un código de barra. Y así puedes tener un tour completamente guiado sin un guía como tal, ahí que te vaya explicando cómo lo tienes que seguir. Y esto de lo que le estaba hablando, cuando entras, va a estar esto aquí. Y entonces solamente escanear ese código de barra y ya puedes tener el audio, la guía de audio completamente guiada. Vayan diciéndome cómo les va pareciendo el tour, porque les enseñé que el tour es audio guiado. Si ven a la gente con sus celulares en los oídos, es por eso. Ok, esto es una parte del museo y como no podía faltar una tienda de souvenir, tú sabes que aquí todo lugar tiene que tener su tienda de souvenir. Todo lo que usaban, una muestra de artículos reales que se usaron en el momento. Una tienda de souvenir y lo que hay son como gorras, gorritos y vamos a ver los precios. Vamos a ver los precios, espérate. Aquí San Francisco es tan caro. Son $16.95 que vale, mira. O sea, ¿para qué te voy a decir? Siendo San Francisco y siendo un museo Alcatraz como tal, que es algo súper espectacular, no creo que esté excesivamente caro. Es lo normal de precio que estoy acostumbrada. Si quieres llevarte tu recuerdito de Alcatraz, miren, esto está súper bonito también. No sé si llevarme mi bolita o si llevarme esto. Miren qué bonito está. Para que te lleves tu recuerdito para la casa. Me gusta. Es como un llavero este. Pero esto sí no dice el precio, señores. Sí, aquí llegamos, espero que se vea al derecho. Y era la morgue. Ven lo que le decía. Ven por qué me fui aparte. Ven por qué me aparté. Ya todo el mundo vino ya. Y bueno, aunque sea de lejito. Ahí estaba la morgue. Donde obviamente, para lo que son todas las morgues, para poner a los muertos. Y lo que viene a continuación. ¿Tú quieres pan? Hola. 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 Ey, mira cómo sale para mi cámara. Buena. Say hello. Ok. Esto que se ve a mis espaldas era la planta eléctrica que abastecía de energía a toda la prisión. Bueno, esto tenía que haberlo hecho por la parte de adentro antes de montarme en el barco, porque es como mientras esperas el barco que está allí, es donde te montas en el ferry. Puedes, mientras tanto, esperar y estar aquí y ver esta maqueta preciosa de todo lo que es la isla de Alcatraz. Y solamente Alcatraz. Sí. Y unos datos de Alcatraz es que la distancia entre la isla de Alcatraz y la costa es de 2.4 kilómetros. Abrió sus puertas en agosto de 1934 y permaneció activa hasta el 21 de marzo de 1963, ya que resultaba demasiado cara de mantener. Se estima que unos 1.545 presos pasaron por sus celdas en estos años. Los presos de Alcatraz permanecían entre sus muros una media de 8 años. En 1972 pasó a formar parte de uno de los cientos de parques nacionales y lugares históricos de Estados Unidos. Gracias a esto,
hoy día puedo estar aquí haciéndoles este lindo video. Ok, algo más que quiero decirles antes de irme de aquí, y es que para coger, bueno, les voy a enseñar, allá donde ven atrás está lo que es Pier 33, es donde van a coger el ferry para ir hasta acá atrás, y entonces es allá donde se ve el 33, hay que caminar un poquito, y entonces no hay parqueo, tienes que venir a este parqueo obligatoriamente y después regresar caminando. Tienes que entonces coger y pagar el parqueo allí donde se ve, acá atrás mis espaldas, ¿dónde está? Acá atrás mis espaldas, no se ve, ajá, allí donde están esa gente, tienes que pagar el parqueo. Y entonces lo curioso es de que no te pregunta, como en otros lados, qué tiempo quieres estar. Solamente te dicen que son $48, y aquí está el recibo, son $48 si te dice desde el momento hasta el momento que expide. Creo que es por el día entero, pero no te pregunta si quieres hacerlo por un tiempo en específico o no. Entonces sí te va a costar $48 el parqueo, es un poquito caro. Y entonces si no tienes más nada que hacer, puedes dejar el carro aquí y dedicarte a caminar, que está bien espectacular todo, y aprovechar por lo menos el parqueo todo el día porque es bastante caro, repito. Pero si no, si es como yo en mi caso, que tengo otras actividades planificadas ya, que tengo que irme, pues fueron como 2 horas y pico en lo que fue todo el viaje de Alcatraz, el ferry, todas estas cosas, y fue solamente la puse del parqueo. Aquí está el parqueo por el día entero pago y no lo voy a usar porque me tengo que ir. Es un dato más que les podría servir. Y evidentemente yo quería hacerlo sin mucha gente, pero es que todo el mundo salimos juntos ahora del ferry. Y hasta aquí este videito de hoy. A mí me encantó la experiencia, es algo que de verdad tienen que disfrutar. Dime a ti si te gustó, a ti si te encantó. Déjame tus comentarios, tu like, suscríbete.